Hola amigos y amigas, les habla su amigo el doctor Roberto Carlos Gálvez. En esta ocasión les traigo a ustedes un video de quiropraxia integrativa sobre lo que es el dolor causado por la flexión lumbar. Este dolor es uno de los que habitualmente pasa desapercibido en algún momento, porque necesitamos llegar a una posición determinada, a un ángulo determinado, para que él se haga evidente. El dolor o la lesión ya está ahí de algún tiempo atrás, puede ser de unos días atrás, unas semanas, unos meses o incluso años. Pero hasta que nosotros no lleguemos en ese ángulo, en esa posición determinada, no vamos a darnos cuenta que nosotros ya tenemos un problema a nivel lumbar. Y en el caso de hoy y el siguiente video vamos a ver lo que es el dolor causado por la flexión lumbar y el dolor causado por la extensión lumbar. Son básicamente dos posiciones opuestas. Vamos a empezar con este video con la flexión lumbar. ¿Qué es lo que sucede? Como decíamos, nosotros podemos ya tener desde hace algún tiempo este problema a nivel lumbar, pero hasta que llegamos a una posición determinada, en este caso una flexión, y una flexión es lo que comúnmente se dice agacharnos hacia adelante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo hago esta posición, puede que al intentar agacharme ya se me presente el dolor inmediatamente aquí, que es generalmente paralizante, o puede ser a esta posición según el ángulo en el que yo esté afectado. Eso va a depender de los discos lumbares que estén afectados. Recuerden, son en el área lumbar 5 discos, de L1 a L5, y van a verse afectados necesariamente 2 discos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que por algún accidente o alguna posición o algún golpe o cualquier trauma que nosotros podamos presentar, hemos logrado que con el tiempo se pierda la distancia entre 2 discos vertebrales. ¿Qué significa eso? Al perderse la distancia entre los 2 discos contiguos, lo que sucede es de que en esa pérdida de distancia podemos pinzar ahí ya sea un nervio, y ese pinzamiento es el que nos va a dar el dolor. Y cuando nosotros llegamos precisamente a darle con la posición que tengamos y en el ángulo determinado, se llegan a tocar más y ahí es donde inmediatamente sentimos el dolor. A veces no solo es un pinzamiento de un nervio, sino que este mismo problema ha dado origen a que uno de los discos vertebrales, a que una de las almohadillas vertebrales, mejor dicho, una almohadilla es un disco por goma, digamos hacerlo así, un tipo de cartílago que va entre un disco y otro para impedir que choquen los huesos y eso nos cause dolor. Entonces, pero a veces por un trauma, un accidente, ese disco pierde grosor y eso va a dar origen a una hernia de disco, y esta hernia al protruir, o sea al salir hacia afuera del disco vertebral, va a pinzar un nervio cercano y eso es lo que nos va a dar este dolor que en el primer momento que lo sentimos es paralizante prácticamente. Recuerden, esto no es algo que nos ocurrió en determinado momento. Muchas personas tienden a creer eso. Eso ha sucedido mucho tiempo atrás, como les decía al inicio, hace unos días, unas semanas, meses o incluso años. Lo que sucede es que cuando nosotros llegamos a la posición determinada y al ángulo en el que va a presionarse más a disminuir más esa distancia entre los discos, es que va a pinzar el nervio ya con más dolor, y ahí es donde nos damos cuenta del problema, pero no es un problema que surja en ese momento preciso. Vamos entonces a nuestra práctica para que vean cuál es la forma o la técnica correcta en quiropraxia para que nosotros podamos corregir esto con nuestros pacientes. Bien, amigos, aquí tenemos a nuestra modelo de este día. Y esta es la posición que ustedes van a tener a su paciente, de cúbito lateral o acostada de lado hacia el médico. En este caso, ella me está viendo a mí. ¿Cuál es el objetivo de esta posición? Lo que nosotros estamos haciendo aquí es lograr una separación de la columna, de los discos, de los cuerpos de los discos vertebrales. Si ella estuviera en una posición así de cúbito lateral, pero alargada, entonces no estaríamos logrando que los discos se separen. Para que eso ocurra, yo necesito que ella tenga esta posición. ¿Por qué? Porque en vez de estar así, tenemos la columna así. Aquí ya tenemos esto estirado, por decirlo así, expuesto, y eso me permite a mí ya ubicar
sabiendo que tiene ese problema, cuáles son los discos en los que hay pérdida de distancia o hay mucha cercanía entre ellos, que es lo que nos está dando este problema. Entonces, ya que mi paciente tiene esto, yo empiezo, obviamente, ayudado por ella me explicó dónde está dónde presenta el dolor. Entonces, pero yo inmediatamente empiezo a buscar cuál es la distancia entre los discos. Recuerden, un buen quiropráctico, una de las características que debe tener es tener un buen tacto, aprender a tener tacto. Eso es importante porque así usted es capaz de leer la posición de cada vértebra, de cada proceso espinoso o de cada proceso lateral. En este caso, en el caso de ella, tenemos aquí entre L2 y L3 hay una pérdida de distancia entre los discos y esto coincide con el dolor que ella presenta. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer, lo vamos a ver a continuación, pero antes les voy a explicar la posición correcta que debe tener su paciente. Esta es la posición que debe tener su paciente, con las piernas flexionadas hacia el pecho, ayudado con sus manos para darse presión, y eso permite que esta zona quede expuesta, queden más expuestas las vértebras, y eso nos va a permitir a nosotros buscar de mejor manera donde hay pérdida de separación en cuanto a los discos vertebrales. Y ahorita vamos a ver ya la manipulación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo procederé con mi vientre a hacer presión acá en mi paciente. Le hago presión aparte de la que ella está haciendo para lograr una mayor separación. Yo ya sé cuáles son los discos, decíamos que es L2 y L3, donde ella ha perdido separación. Y ya ubicados, yo voy a hacer un movimiento, la empujo con el vientre en el momento en que ella esté expulsando el aire de sus pulmones. Entonces yo presiono con el vientre y voy a jalar con mi mano derecha en sentido caudal, o sea, en esta dirección, y con la mano izquierda voy a jalar en sentido craneal, o sea, hacia arriba. Entonces procedo yo acá. Generalmente esto no causa dolor. Y vamos, respire. Muy bien, aquí cuando saca, yo vengo, puedo repetir el proceso, espero nuevamente que ella respire, empujo con mi vientre y hago la separación. Esto es relativamente sencillo, pero con esto nosotros vamos a obtener una separación de los discos que están juntos por algún trauma, como decíamos al inicio, y el problema de nuestro paciente va a desaparecer. Bien, como acabamos de ver, la técnica en quiropraxia integrativa para el dolor causado por la flexión a nivel lumbar. Es una técnica relativamente sencilla, pero que requiere algo de práctica para que nosotros podamos dominarla. No es algo que podamos decir que no se pueda lograr con un poco de práctica. Y obviamente el que esté capacitado pues le va a ser mucho más fácil. Recuerden, todo esto que nosotros hacemos lo puede hacer únicamente el médico capacitado, un médico especialista en quiropraxia, porque de lo contrario nos podemos causar daño. Para esto hay que conocer anatomía, fisiología, etcétera, que es lo básico, lo común de cualquier médico, para poder nosotros saber lo que estamos haciendo. Nadie se mete a hacer pan. Bueno, en mi caso yo hace un tiempo me puse a hacer pan como práctica sin conocer, y obviamente lo que obtuve fueron piedras. Pero eso sucede cuando uno hace algo. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque varios pacientes, varios suscriptores, mejor dicho, me han escrito en YouTube preguntando si ellos pueden hacerse estas terapias. Y no, lastimosamente, pues no se puede, por el hecho de que son regiones delicadas y que las tiene que hacer un profesional para mejor resultado. Obviamente en cualquier país de América van a encontrar ustedes excelentes quiroprácticos. Muchos de ellos han estudiado con nosotros en IBC y ustedes podrán trabajar con cualquiera de ellos, porque la quiropraxia es algo extraordinariamente efectivo. Muy bien, estimados amigos y amigas, hasta aquí este video. Espero que haya sido de su agrado.
No se olviden de darle like a nuestros videos y de compartirlo, y suscríbanse a nuestro canal para que cada vez que subamos videos pues les llegue a ustedes la notificación a su correo electrónico.